tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy lo tenemos a Paulo Ricci, es el secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe. Hay varios temas para hablar, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos que se han hecho o se han podido hacer, digamos, en el marco de la pandemia que la venimos sufriendo, porque cultura ha sido una de las más relegadas, lamentablemente, ¿no? La ausencia de público, el contacto directo del actor, el dramaturgo con la gente, bueno, todo lo que significa ese ida y vuelta, bueno, pero bueno, se están trabajando en varios temas, estamos en los 100 años de Ariel Ramírez, bueno, en segundos con Paulo Ricci aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor. Decime, una pregunta personal. Lo tuyo, digamos, como gestor cultural, es una cuestión, una vocación familiar, hereditaria. ¿Cómo nace? Yo siempre tenía, no sé cómo nace. No nació, digamos, se fue gestando. Tenía un chiste interno con mi viejo y le decía siempre que si él hubiera sido odontólogo, yo hubiera heredado el sillón de dentista, pero heredé otra cosa, heredé amistades, heredé bibliotecas, heredé la pasión por la actividad teatral en primer lugar, pero también por la literatura, por la cultura en general, que me fue llevando también de motu propio, obviamente, a involucrarme en proyectos de gestión independiente o de formar parte de procesos también muy interesantes como son todos los argentinos de literatura primero, después de artes escénicas en la universidad, y después también tuve mi propia experiencia en Buenos Aires dirigiendo una sala teatral independiente en el barrio del Abasto durante 8 años. Ajá. Y una formación académica que yo mismo elegí, una orientación en gestión cultural, como tiene la carrera de comunicación social en Paraná, o sea que fue un poco de cada cosa, un poco algo que fui mamando toda la vida, de andar paseando por las salas de teatro de todo Santa Fe y del país al lado de mi viejo, involucrándome y sumándome a su equipo de Teatro Llanura desde siendo yo muy joven. La primera puesta en la que laburé tenía 8 años. Y tuve que componer un personaje muy difícil porque era un niño de 9, de la versión de La casita de mis viejos, que hizo el taller de teatro de la universidad dirigido por Rafael Brusa, allá en la sala de la Biblioteca Cosmopolita. Y después también mi recorrido también personal, académico, me fue llevando a interesarme por temas muy próximos, así que es un poco una tradición familiar y otro poco una pasión. ¿Y cómo lo recordás a tu viejo? Heredada. ¿Cómo lo recordás? Con mucha alegría. ¿Sí? Con muchísima alegría. La verdad que todavía 6 meses, 7 que se acaban de cumplir de la partida de mi viejo, cuando le tengo que dar ánimo a mi vieja porque tiene sus días tristes y sus días difíciles, siempre le digo, pensá todo lo que te reíste, todo lo que disfrutaste y todo lo bueno que tuviste al lado de él, y apenas van 7 meses de ausencia. O sea que si ponemos en la balanza todo lo lindo que nos dio y lo que compartí con él, que para mí fue muchísimo, porque yo tengo 43 y te diría que desde los 18, 19 años hasta acá, o sea, desde hace más de 25 años, yo empecé a tener un vínculo de amistad con mi viejo. Empecé a laburar con él en cosas comunes, en la radio, en el teatro, compartir proyectos, tener pasiones compartidas, hablar de las cosas que nos gustaban a los dos. Y eso fue mutando en una relación que más de padre e hijo, fue una relación de amigo, un poco de maestro-discípulo, sí. Pero esos fueron todos momentos hermosos, inolvidables, que todavía me siguen llenando. Su ausencia es difícil y es dolorosa, pero es una ínfima parte de todo lo que tuve con él. Sí, y una partida emblemática, en un escenario. En un escenario, cerca de un escenario, en este caso en las gradas, pero sí. Yo también escribí en su momento que si lo hubiera elegido, seguramente hubiera elegido una muerte así, porque fue teatral también con lo dramático que eso tiene. Nadie quiere que a nadie le pase eso de tener que perder a un ser tan querido delante de todo el mundo, porque fue el día de la inauguración del anfiteatro, de la reinauguración del anfiteatro Juan de Garay ahí en el Parque del Sur. Sí.
Y bueno, nada, eso fue difícil el momento, después pensándolo con un poco de poesía y con un poco hasta de humor, decir, bueno, una ironía del destino que quiso que se muriera tan cerca de un escenario, que es el lugar donde más feliz fue seguramente. Jorge Ricci se jactaba siempre y se sentía orgulloso de haber convivido la década del 60, a la que llamaba la Atenas de Santa Fe. ¿Vos crees que puede volver esta Atenas de Santa Fe o no? En lo cultural. Bueno, en estos días que estamos hablando de un Birri, un Supisiche, bueno, en Saer, fin, Urondo, todos esos, sí. Todo Espino, la movida musical, teatral. Sí. Me parece que ahí hubo una confluencia de varias cosas. Yo creo que la década del 60 en realidad empezó a finales de los 50 en Santa Fe y en Argentina, que el desarrollismo y el gobierno de Frondizi fue un gran abrepuertas desde la gestión pública para que muchos espacios culturales empezaron a funcionar, en la universidad también, el Instituto Social, muchos de los proyectos más interesantes que propiciaron los emprendimientos culturales, como el Instituto de Cine de la Universidad o los grupos de teatro independiente y demás, arrancaron en realidad a finales de los 50, y ahí hubo una confluencia de situaciones sociales, culturales, históricas que se dieron de manera muy potente, lo que estaba pasando en todo el mundo, en Latinoamérica, en Argentina en particular, una efervescencia por nuevas expresiones artísticas, las vanguardias, el Ditela, se sumaron muchas cosas, y Santa Fe supo rápidamente leer esa movida. Hace muy poquitos días se nos fue, por ejemplo, Cocho Pablo Antonio, que fue otro de los grandes impulsores de todos esos espacios culturales en la ciudad de Santa Fe. Él fue también funcionario de la gestión cultural de provincia en el gobierno de Silvestre Begni, junto con Paco Urondo. El director de cultura de la provincia era Cocho y el subdirector era Paco Urondo. Ellos fueron los que pergeniaron, por ejemplo, la idea de que en vez de hacerle un monumento ecuestre a Juan de Garay, la provincia le regale un anfiteatro que todavía hoy estamos disfrutando, que es el anfiteatro Juan de Garay. Y me parece que después también Santa Fe volvió a tener, a mediados de los 80, otro punto alto de efervescencia. La década que pasó fue una muy buena década para la cultura. Yo siempre digo, a mí me tocó por avatares de la vida académica personal, irme a vivir a Buenos Aires en el 2004, para volver en el 2015, sin perder nunca el vínculo, porque seguí siendo docente como soy de la Facultad de Humanidades, yendo y viniendo para trabajar en los eventos de la universidad. O sea que no perdía el pulso cotidiano de la ciudad, pero cuando me fui en el 2004 uno tenía que investigar en el teatro para ver dónde iba a haber una obra de teatro o dónde había algo para hacer a la noche, un fin de semana, y era muy raro encontrar algo. Y cuando volvía en el 2010, 2011, 2012, uno al revés, te invitaban a tantas cosas que siempre algún amigo o algún artista que te invitaba a algún estreno o algún recital le tenías que fallar, porque por suerte Santa Fe empezó a tener, y yo creo que en eso tuvieron mucho que ver los tres estados, el estado provincial, municipal y la universidad, que ya venía la universidad haciéndolo desde los 80, que le pusieron mucho énfasis a la vida cultural de la ciudad, reabriendo espacios, generando nuevos programas y proyectos, y eso hizo que durante toda la década pasada, entre 2009 y 2020 o 2019, tuvimos, por suerte, recuperamos una efervescencia cultural muy grande. Hoy pasa lo mismo, Santa Fe, por suerte también con las vueltas a los espacios, con las programaciones que están empezando a reactivarse, obviamente con todos los protocolos, tenés una oferta cultural en la ciudad que un viernes o un sábado tenés muchas cosas para elegir y tenés que seguramente optar por una o por otra. Y eso creo que es una sinergia conjunta que se tiene que dar entre el rol del Estado como espacio de gestación y de apoyo a la cultura y los grupos independientes, que son los que siempre también tienen algo nuevo para decir. Obviamente hubo un hito central que fue la recuperación de la democracia, ¿no? Seguramente, sí. También otro hecho también que significó volver, por ejemplo, en el campo musical, después de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Fueron varios hechos que marcaron, digamos, algún reverdecer de la cultura, ¿no? Y ciclos que se instalaron, como los Lunes del Paraninfo, y espacios culturales que se recuperaron y que se empezaron o más que recuperar, se empezaron a descubrir como posibilidades para la cultura. Después vinieron las bienales de arte, bueno, un montón de los espacios recuperados para la cultura que hoy tiene la ciudad. Hoy la ciudad tiene
el Molino, la Redonda, la Casa de la Cultura, muchos espacios que fueron recuperados por la cultura, porque primero la cultura lo señaló, o el Marconetti también en el puerto, que este lugar está abandonado, se puede hacer algo. Fueron primero los artistas los que lo ocuparon, señalando, como siempre tiene también la mirada del artista, que va un poquito más lejos de que esos grandes espacios abandonados eran muy propicios para ser habitados por acciones culturales, y por suerte el Estado supo leer positivamente eso y los recuperó. Sí, sí, me gusta. Después vamos a hablar, porque me gustaría preguntarte cuál debe ser el destino de la Casa de la Cultura, por ejemplo, la vieja Casa de los Gobernadores, la casa de Sor Josefa Díaz y Clusella, por ejemplo, algo que lamentablemente se está perdiendo. ¿No? Pero antes de ir al corte, la cultura, ¿existe una cultura popular? ¿La cultura es todo, en tu criterio? Yo creo que la cultura es todo, ¿Es todo? Pero a la vez hay que saber hay que leer también distintas expresiones culturales como representativas de distintas de distintas necesidades sociales. Está la cultura de vanguardia, está la alta cultura, está la cultura popular y el folclore, está el teatro, está el tango, y pasa eso en todas las áreas, en la literatura, en el cine, en las artes escénicas o en la música. Están esos distintos, que no son niveles jerárquicos, sino son diferencias estéticas, digamos, son diferencias de lenguaje y de estilos que no hacen más que enriquecer a la cultura pensada como un todo. Pero también la cultura es una conversación en una vereda, es un barrio, son lugares de convivencia y de encuentro que tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana. Es un circo. Es un circo que pasa. La Chiqui González siempre decía eso, que ella una vez vio pasar un circo por la puerta de su casa y se dio cuenta que quería hacer eso, que quería ser alguien que le lleve la alegría a la gente del barrio, digamos. Y la verdad que también es eso, la cultura son esos acontecimientos, es cortar una calle a fin de año para celebrar con los vecinos y poner la música a todo volumen y bailar en la vereda. Eso también es la cultura. Pausa, ¿te parece? Una pequeña pausa. Vamos a hablar de los 100 años de Ariel Ramírez, ¿te parece? Enseguida regresamos con Paulo Ricci, hijo de Jorge Ricci, nuestro gran referente cultural y artístico aquí de nuestra universidad, de parte de la Argentina, parte del país. Enseguida. Seguimos con Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe. Háblame un poquito de Ariel Ramírez y sus 100 años. ¿Quién fue Ariel Ramírez para Santa Fe y para el país? Y para el mundo, te diría. Ariel Ramírez fue un maestro en todo el sentido de la palabra, porque él era un maestro normalista, bachiller de la Escuela Normal Superior, General José de San Martín, allí en Saavedra 1750, lo digo de corrido y sin fallar, porque yo también soy normalista, pasé desde los 4 a los 17 años toda mi vida educativa ahí adentro y lo valoro positivamente. Ariel Ramírez fue un maestro de la música popular argentina que supo trascender no solamente las fronteras de nuestro Santa Fe y de la Argentina, sino también llevando esas composiciones originales y tan propias de Ariel Ramírez que se escucharon en todo el mundo, y que supo también llevarlo a otros estadios, como es el caso de la Misa Criolla, que es una misa, una composición que los compositores clásicos, históricos, siempre componían alguna obra sacra, digamos, y Ariel Ramírez lo supo hacer desde el folclore con una misa criolla que tenía mucho que ver con su cercanía también con otros referentes, en este caso de la cultura popular y también de la religión, como el padre Catena, del que era muy amigo, pero un tipo que supo llevar el folclore argentino a todos los grandes escenarios del mundo, con su moñito y con su frac, tocando en galas desde Moscú hasta París, de manera absolutamente reconocida. Y nosotros lo que quisimos hacer fue también homenajear esa condición integral que tenía Ariel Ramírez, que no solamente fue compositor e intérprete, sino también un docente de la música, un tipo que se preocupó mucho por enseñar música popular argentina, porque sea conocida esa música popular. Y por eso cuando nos propusimos hace un año
En realidad, cuando nos percatamos de que se iban a cumplir los 100 años en este 2021, dijimos, vamos a generar acciones que tengan un recorrido más largo, que no sean solamente un acontecimiento único el día de sus 100 años y que después la gente se vuelva a olvidar, claro, sino generemos acciones que lo pongan en la memoria de la gente y en la cabeza de la gente durante mucho tiempo. Por eso fue que empezamos a diseñar un concurso nacional de arreglos para banda y coro que ya se realizó y que el viernes 3 de septiembre estuvimos escuchando por la Banda Sinfónica Municipal y el coro las versiones de los ganadores de ese concurso. Convocamos a todos los organismos musicales educativos de la ciudad, no solamente los municipales como el programa Somos Música, sino a las escuelas de orquesta de la provincia, al coro de niños de la universidad, al Instituto Superior de Música, a la Escuela Orquesta 9901, a todos los organismos que educan desde la música, para invitarlos a preparar una serie de contenidos pedagógicos que se están trabajando con los chicos y chicas que forman parte de esas instituciones pedagógicas, y que el 27 y 28 de noviembre van a tocar todos juntos en un gran concierto pedagógico en el anfiteatro. Son 100 coreutas y 150 intérpretes que van a tocar todos juntos obras de Ariel Ramírez. También hicimos un cuadernillo que se llama Ariel va a la escuela, para que llegue a las escuelas primarias de toda la ciudad la obra de Ariel Ramírez con ejercicios pedagógicos para que los docentes puedan enseñar música de las canciones de Ariel Ramírez. Sí. Vamos a abrir un nuevo espacio, vamos a hacer un concierto homenaje con Facundo Ramírez, que es su hijo, el 10 de diciembre, sí, junto a la Orquesta Filarmónica de la provincia. O sea, una suma de acontecimientos que van desde muestras de fotos, cuadernillos pedagógicos, conciertos, sí, abordajes desde otros lenguajes como desde el tango y el jazz de la obra de Ariel Ramírez, sí, para que durante muchos meses, queríamos que sea todo el año, todo este 2021, pero entre abril y sí, julio fue imposible armar acciones programáticas, pero por lo menos entre septiembre y diciembre nos vamos a ocupar, sí, de que Ramírez esté en el oído y en la boca de las santafesinas y los santafesinos, porque creemos que se lo merece. Hay un rincón en el Liceo Municipal de Ariel Ramírez con algo que no te debe gustar mucho. ¿Qué cosa? El carnet de Unión. El carnet de Unión, sí. Pero eso es el centro de interpretación, que es lo que vamos a reinaugurar en una sala de la planta alta de la estación Belgrano. Sí. Una sala mucho más grande que se va a llamar Sala Ramírez, sí, donde va a estar su piano, que está ahí en el centro de interpretación del Marconetti. Van a estar todos estos objetos personales, que son fotografías, cartas, bueno, de todo, hasta los gemelos y el moño con el que él tocaba cuando se vestía de frac en alguna gala internacional. Y también va a haber una muestra permanente que se va a llamar 100 años en 100 canciones, que es un recorrido por 100 canciones compuestas por Ariel Ramírez, y con distintos dispositivos tecnológicos y lúdicos para que las escuelas puedan visitar ese centro de interpretación, conocer los objetos que donó la familia de Ramírez, en particular su viuda, pero sobre todo puedan descubrir el universo musical de Ariel Ramírez, que es lo que nos parece importante sostener vivo, digamos. Esas composiciones que muchos las escuchan y cuando les contás que son de Ariel Ramírez te dicen, no sabía que este tema era de Ariel Ramírez, porque están tan instalados en el imaginario popular, como el caso de Santafesino de Veras. Alfonsina y el mar. Exactamente, Alfonsina y el mar, bueno, tantas, La Tristecita, el otro día escuchaba esa samba, La Tristecita, que es increíble, y están incorporados en el cancionero popular de la Argentina, y son obras de Ariel Ramírez, en las que han colaborado también otros grandes letristas, como el caso de Miguel Brascó, que es el autor de la letra de Santafesino de Veras, un gran poeta santafesino también, que después se fue a Buenos Aires y se dedicó a otra cosa, como es al periodismo gastronómico, pero que fue parte de esa misma generación de la que hablábamos hoy, de la generación de los 60. A ver, un par de preguntas que tienen que ver por allí. Creo que se mezclan las jurisdicciones, hay un traslado de responsabilidades, pero se cae la casa de Sor Josífa Díaz y Clusellos, la casa histórica de esta pintora santafesina, ¿no? Bueno, hay una acción para reconocer que se está deteriorando el convento de San Francisco. Yo sé que hay cuestiones... De Santo Domingo, perdón. El San Francisco, por suerte, está bastante bien. Sí, tuvo un apoyo muy grande para recuperarse en el 2013, 2014. Sí, es decir,
¿Quién debe acercarse, hacerse cargo de esto, ¿no? Como para que la ciudad no pierda estas joyas, ¿no? Bueno, hay en primera instancia una cuestión jurisdiccional que es insoslayable, que en el caso del convento son la Orden Dominica y en su defecto el Arzobispado de Santa Fe, pero nosotros, por pedido del intendente, conformamos una mesa de diálogo en la que invitamos a participar a la Universidad Católica, a la Universidad del Litoral, a muchos referentes también del cuidado patrimonial, porque nos preocupa no solamente el edificio del convento de Santo Domingo, que es un edificio histórico que tiene más de 130, 140 años, ese edificio, sino sobre todo lo que tiene como patrimonio cultural adentro, los relicarios, las obras de arte que están ahí adentro, que forman parte de un patrimonio cultural que acompañó el nacimiento de la ciudad de Santa Fe. La Orden Dominica junto con los jesuitas son las dos primeras órdenes que se instalaron en Santa Fe a muy poco tiempo de la fundación, de la primera fundación de la ciudad, allá por la zona de Callastá, y tienen un archivo también muy valioso que hay que preservar, así que nosotros desde la Secretaría de Educación y Cultura lo que estamos haciendo y ofrecimos a esa mesa de diálogo que convocamos es un inventario público de todo lo que hay ahí adentro para poner en conocimiento de la sociedad el patrimonio cultural tangible e intangible que tiene ese convento, y que solicitamos que no se traslade, por más que la orden decida trasladar sus frailes a Córdoba y sean otras órdenes las que tomen la responsabilidad de oficiar la misa, que es una cuestión también ligada a la religión y a los procedimientos internos de la Iglesia Católica. En el caso de Sor Josefa y de la Casa de Sor Josefa, por el año 2018 me tocó acompañar una iniciativa que tomó la ministra de Innovación y Cultura, Chiqui González, que fue solicitar la restitución a la provincia de la casa porque no se habían realizado las obras de mantenimiento acordadas después de 9 años. En muy poco tiempo, entre octubre del 18 y agosto del 19, se pudieron hacer una serie de intervenciones urgentes. Se cambió toda la cubierta que da calle San Luis, que cuando se ven las imágenes del dron que tomaron imágenes de la situación actual de la casa, se puede observar que esas cubiertas son nuevas, se hicieron algunos apuntalamientos internos y se limpió todo ese patio que hoy volvió a estar cargado de vegetación, porque desde lo que sí pasó fue que cuando se quiso avanzar en agosto con las otras etapas de la obra de recuperación del edificio que ya estaban presupuestadas y aprobadas por obras públicas de la provincia, por la ley de fin de mandato, que es la ley que indica que cuando un gobierno pierde las elecciones y termina, no se pueden hacer gastos, erogaciones, más que los que sean indispensables hasta que termine el mandato. Ese edificio no se pudo continuar recuperando. Evidentemente en este año y medio que pasó no se hizo una intervención grande y se siguió deteriorando, y eso generó nuevas intrusiones, que me parece que también es un peligro que hay que preservar. Lo que hay que hacer es recuperar la casa primero, como se hizo con la Casa de la Cultura, y ponerla en valor para que con la vida cultural que puede tener ese espacio en ese enclave histórico de la ciudad, que es la esquina de San Martín y de San Luis y Rioja, no vuelva a ser intrusada, no vuelva a ser abandonada y no vuelva a ser dejada a su merced. Pablo, nos queda un minuto, a ver si tenés poder de síntesis. ¿Qué destino hay que darle a la Casa de la Cultura? ¿Y qué destino hay que darle al Patio Catedral? El Patio Catedral fue sede del Nacional de Teatro allá en la década del 90. Te respondo lo más rápido que puedo. La Casa de la Cultura, yo fui el principal promotor, convenciéndolo al gobernador Miguel Lifchitz en su momento de recuperarla para la cultura, con el nombre que le habían dado los artistas que la ocupaban y que la utilizaban como espacio de experimentación y de montaje y de muestras, que fue Casa de la Cultura. Me parece que tiene que volver a... que eso se le dio ese nombre durante la década del 90, porque ahí estaba el flaco Rodríguez F. y otros tantos que le dieron ese valor a esa casa, y me parece que si fue la cultura la que señaló que ahí había algo importante para hacer y recuperarlo, y fue un Ministerio de Innovación y Cultura el que la recuperó, tiene que seguir siendo la Casa de la Cultura. Los gobernadores pueden tener un montón de propiedades suntuosas y también ir a los espacios culturales cuando gusten para disfrutarlos, pero está bueno que sea de la cultura, que es quien lo recuperó. ¿Y cuál era la otra pregunta? Se me fue. 30 segundos. Patio Catedral, ¿puede tener un destino? Estoy trabajando en que sea, en que vuelva a funcionar como espacio cultural, obviamente en diálogo con el arzobispado y con el fraile que está a cargo, que cambió hace muy poco tiempo el cura que está a cargo, pero tenemos la intención desde la Municipalidad de Santa Fe de que se vuelva a recuperar ese espacio para la cultura, obviamente en consonancia con la actividad religiosa que se da en ese edificio, que es un edificio de la curia, y respetando también ahora que hay muchos más vecinos, porque hay 2 torres que antes no existían,
pero coincido con vos, fue sede de muchos festivales de teatro, de los Sí. Entepola, de muchos ciclos musicales, y creemos que tiene que volver a ser recuperado, sobre todo en estos momentos en donde un espacio al aire libre con ese distanciamiento es tan bienvenido, volver a ser habitado por proyectos culturales. Gracias, Pablo. De nada. Pablo Ricci pasó con nosotros en el día de hoy. Bueno, la saludamos a May, a Rodri, bueno, a los Rodri también, ¿no? Así que hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.